Hola. Seguimos con la culpa, el sentimiento de culpa, la culpabilidad, todas las culpas. Este fin de semana hemos estado reflexionando, compartiendo en los grupos del training sobre sentimiento de culpa, profundizando en el sentimiento, profundizando en los matices, poniendo en común. Y bueno, muchas personas decían que se sentían culpables por todo, o sea, que cualquier cosa era motivo de culpa, era disparador de culpabilidad. Y es que está muy en nuestra cultura, ¿no? El sentimiento de culpa. En la tradición judio-cristiana, y aunque no se sea practicante o no se tenga una educación religiosa, la, la cultura está ahí, ¿no? Y nuestra cultura tiene origen, ¿no? Judio-cristiano, y la culpa pues es un componente muy fuerte de esta cultura. Ya he dicho varias veces que en todas las culturas prácticamente existe la culpa en mayor o menor medida, en todos los colectivos humanos, pero en la nuestra, en la cultura de tradición judeo-cristiana, pues es bastante fuerte, ¿no? Y ya os decía que decían muchas mujeres que se sienten culpables por todo. Aprendemos a reaccionar con culpa, y es que se nos ha transmitido que el sentimiento de culpa es una penitencia que nos limpia, ¿no? Que nos limpia los pecados. Sentir culpa sería un acto de autopenitencia, de autocastigo emocional, que de alguna manera limpiaría nuestros errores, ¿no? Entonces, bueno, yo he cometido un error, yo me he equivocado, yo he hecho daño a alguien, pero si siento culpa parece que de alguna manera limpio lo malo que he hecho, ¿no? Entonces sería como una redención, como una indulgencia, ¿no? A través del sentimiento de culpa. Entonces sería algo moralmente bien visto, ¿no? Y bien útil en realidad, ¿no? Pues si yo a través del sentimiento de culpa limpio un poco el acto moralmente malo que he hecho, pues sería útil, ¿no? Sin embargo, la cuestión es que la culpa nos conlleva muchísimo malestar, condiciona mucho nuestro bienestar, nuestra salud emocional, la condiciona muchísimo. Estáis Paola y Andrea, hola. Lo condiciona muchísimo y lo compromete, lo afecta muy negativamente, ¿no? Y tiene una implicación muy importante, que es que si consideramos el sentimiento de culpa como un acto que corrige o que limpia el mal hecho, estamos en realidad actuando sobre la base de que aprendemos desde el malestar, aprendemos desde el dolor, aprendemos desde el castigo, ¿vale? Entonces, la culpa estaría apareciendo como un castigo emocional autoimpuesto, consecuencia de un error o un fallo mío, ¿no? Y yo misma me impongo ese castigo. Y ese castigo, bueno, pues de alguna manera me va a ayudar a corregirme, a aprender, a transformarme, ¿no? Entonces estamos
Estamos partiendo de la idea, que es a lo que voy, del uso educativo, del uso como método de aprendizaje del castigo, en este caso castigo emocional. Y sabemos, llevamos muchísimo tiempo, ¿no? Muchas corrientes pedagógicas, psicológicas, de familia, de mujeres, interviniendo y difundiendo, ¿no? lo dañino, lo perjudicial del castigo en los niños, ¿no? Como método de enseñanza-aprendizaje. El castigo es violento, el castigo daña moralmente a la persona, el castigo no enseña, el castigo tiene unas consecuencias, ¿no? Muy negativas sobre el desarrollo de los niños, y estamos luchando, ¿no? Mucho desde diferentes ámbitos de las humanidades contra los castigos, pero nos estamos castigando emocionalmente de manera continua con el sentimiento de culpa sin darnos cuenta, ¿vale? Y eso quiero que lo tengamos claro, ¿no? El que tan dañino como los castigos es el sentimiento de culpa para la salud emocional y para el desarrollo de las personas, ¿vale? La culpa como el castigo es violenta. La culpa como el castigo es destructiva. María solo funciona a corto plazo, pero daña a medio y largo plazo. Exactamente. Los castigos a corto plazo tienen un efecto muy fuerte, ¿no? Muy rápido, muy potente, pero a medio y largo plazo no lo tienen, y sobre todo dañan, son violentos, ¿vale? Tienen unos efectos muy destructivos sobre la autoestima, sobre la confianza en uno mismo, sobre la confianza en los demás y sobre la relación, ¿no? El castigo daña la relación entre padres e hijos o entre profesores y alumnos, la daña muchísimo, daña la confianza, daña todo, genera muchísima violencia en las relaciones. Y con la culpa pasa lo mismo, pero daña la relación con una misma, ¿vale? Entonces la autoestima, el autoconcepto, la confianza en una misma, la sensación de merecimiento que nos merecemos. La verdad, es un daño emocional inmenso el que nos hacemos a nosotras mismas a través del sentimiento de culpa, pero donde está la cuestión, tiene un origen cultural. Hemos aprendido a sentir culpa, tanto hombres como mujeres, y además, y gracias como siempre al patriarcado, las mujeres mucho más, ¿no? Mucho más, se ven mucho más influenciadas y mediatizadas y manipuladas por estos sentimientos de culpa. Entonces, ¿qué digo? ¿Para qué estoy yo aquí? Bueno, pues porque tenemos que tomar conciencia de que la culpa no es algo normal, natural, que debe ser así, que es lo lógico, que nos acompaña y no podemos hacer nada, ¿no? La culpa es un castigo que la sociedad, la cultura, nos ha enseñado a autoimponernos, o sea, que nos convertimos en esclavas de la cultura, de la tradición, autoinfligiéndonos este castigo con culpa, ¿no? Hemos aprendido desde siempre, esta nuestra cultura, o sea, lleva generaciones y generaciones y generaciones de personas sintiendo culpa, castigándose con culpa. Pero eso no quiere decir que no se pueda romper esta cadena. Podemos romper la cadena, podemos vivir sin culpa. De verdad, no digo que sea fácil, que lo vayamos a hacer de un momento a otro, pero sí que podemos aprender a vivir sin culpa y empezar a poner las herramientas, los recursos necesarios para vivir sin culpa. Aquí me sale una cosa, que es una pregunta. Si siento culpa por algo, a ver, ¿qué hice? Si siento culpa por algo que hice en el pasado por miedo a que ahora se me juzgue por ello. Pero no es lo mismo miedo que culpa. O sea, puedes tener miedo
de algo que hiciste, miedo de que se te juzgue por algo que hiciste en el pasado, ¿no? Pero la culpa, no sé si me... Es que no entiendo bien tu pregunta, Bea? O sea, si, como tener miedo, sí, algo que hice en el pasado, que te da miedo, ¿no? Que se descubra y que te juzguen en el presente por ello. Pero no entiendo muy bien, la culpa la sentirías desde el pasado también, ¿no? Bueno, Bea, si puedes explicarme un poquito mejor o que yo pueda comprender un poquito mejor tu pregunta, te estaré encantada de responderte, ¿vale? Bueno, entonces nos convertimos en cada persona en sierva, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Nos ponemos al servicio de la sociedad para controlar nuestro comportamiento en base a unos códigos éticos sociales, ¿vale? Porque claro, nos sentimos culpables por salirnos del código ético social, es decir, por ejemplo, en nuestra cultura beber vino no está penalizado, por lo tanto, bueno, las personas que beban vino generalmente no se sentirán culpables. Pero en otras culturas en las que beber alcohol sí que está penalizado, si alguien bebiese un poco de vino se sentiría muy culpable. ¿Veis? O sea, depende de los códigos morales y éticos de la cultura donde estemos, ¿vale? Entonces, cuando integramos el código de nuestra cultura, integramos los códigos y aprendemos a que si incumplimos, entonces debemos sentirnos culpables, ¿no? Con la culpa nos parece que limpiamos el error, que de alguna manera nos ganamos el perdón, que somos mejores que la culpa, ¿no? Sentir culpa demuestra que somos buenas personas porque lo hemos hecho pero nos hemos sentido culpables por ello, ¿no? Y de ahí se controla todo, empezando por la culpa por comer en exceso. Bueno, en exceso en base al criterio social también, ¿no? Pero por una determinada manera de comer o un determinado tipo de alimentos sentimos culpa cuando lo hacemos, ¿no? Porque hemos comido mucho o hemos comido cosas que la sociedad nos dice que no son súper sanas y entonces nos sentimos culpables, ¿no? Porque nos hemos saltado el código dietético de la sociedad, ¿no? Y ahí nos están dando en algo tan básico como la alimentación, ¿no? Entonces se genera algo muy emocional, ¿no? El sentimiento intenso de culpa por haber comido de una manera distinta a lo que la sociedad dice. Y luego tenemos la culpa por tener un cuerpo no normativo, ¿no? Por estar más gorda o más delgada o más alta o más baja o con más pelo o con menos pelo o, bueno, cuerpo no normativo. A la sociedad no cumples el código de belleza de la sociedad y también te han enseñado a sentir culpa por ello, sentir vergüenza, culpa. ¿Por qué culpa? Bueno, pues porque el si quieres puedes, que se ha transmitido muchísimo en la sociedad occidental y que es un pensamiento manipulador capitalista impresionante, pues el si quieres puedes decir que nos hace caer mucho en el que todo es culpa nuestra, todo lo que nos sale bien. Es decir, que si mi cuerpo no es normativo, la culpa es mía porque no me lo he trabajado suficiente o no he hecho suficientes dietas. Si mi manera de pensar, ¿no?, a nivel cognitivo, mi funcionamiento no es normativo, es culpa mía porque no me lo he currado lo suficiente. Si no tengo una situación económica X, es culpa mía porque no me he esforzado. Es decir, que al final todo es culpa nuestra, ¿no? Nos dan una hiperresponsabilidad y se desresponsabiliza a lo social.
todas las injusticias sociales, todas se obvian, se niegan, se esconden, se responsabiliza a la persona, ¿no? Entonces, ¿por qué hay personas que tienen una situación económica súper débil y personas que tienen una situación económica muy potente, ¿no? Pues la culpa es, ¿no?, de ellos, del esfuerzo, de lo que han conseguido, de lo que han logrado con su sudor y su trabajo, ¿no? Y nadie dice, bueno, espérate, que es que vamos a ver cómo está hecho el reparto de la riqueza en este área geográfica, en este colectivo, y vamos a ver qué hay de hereditario, ¿no?, de la situación económica de las personas, y vamos a ver en cuestión de género qué diferencias hay, ¿no? Pero no, se responsabiliza solo a la persona. Y así un poco con todo, ¿no? Entonces, este juego manipulador al final hace que la persona se sienta responsable de absolutamente todo y se sienta súper culpable porque se está hiper responsabilizando, es decir, responsabilizando de más, responsabilizando de cosas que no son suyas y obviando las responsabilidades de otros organismos, de otras estructuras o de otras personas, ¿vale? Esto pasa, por ejemplo, mucho en la maternidad, ¿no? Cuando la mujer se carga, ¿no?, con todo el peso de los cuidados, con todo el peso de la organización doméstica, con todo el peso de las tareas familiares y del hogar, de la planificación, la carga mental, ¿no? Y claro, se acaba sintiendo culpable porque se ha responsabilizado de aspectos y cargas que no son suyas. ¿Tiene la culpa quien se hiperresponsabiliza? Por ejemplo, las mujeres, ¿no?, en las casas, en los cuidados, o la persona que se hiperresponsabiliza de su situación económica y no ve las influencias sociales, históricas y hereditarias, por ejemplo, de eso. Pues no, generalmente no. Es decir, generalmente nos hiperresponsabilizamos porque hay otras personas o estructuras o organismos que se están desresponsabilizando, ¿vale? Y entonces se genera una dinámica un poquito tóxica de partes de la relación que se desresponsabilizan y entonces casi espontáneamente, pues para compensar nos responsabilizamos. Otras personas nos hiperresponsabilizamos, ¿no? O sea, hay una desresponsabilización y una hiperresponsabilización. ¿Por qué? Bueno, pues porque intentamos mantener el equilibrio siempre. Entonces, si en casa hay una persona que no hace las tareas porque no las hace, habrá otra que hará el doble, si más o menos queremos mantener la casa medianamente ordenada. ¿Quién tiene la culpa? La responsabilidad, ¿el que no las hace o el que hace el doble? Es que claro, es muy difícil, ¿no? Pero siempre que hay una hiperresponsabilización por parte de una persona, hay una desresponsabilización por parte del colectivo, ¿vale? O de la sociedad, o del grupo, de la familia, de lo que sea. Entonces, bueno, siempre hay un reparto injusto, ¿no? Muchas veces de tareas o de asociación injusta de responsabilidades. Y quien se hiperresponsabiliza, pues al final acaba cayendo en la culpa. Es una pena, pero... Entonces, bueno, todo esto lo vamos desgranando, pues poniendo conciencia. Y es lo que vamos a hacer en el curso Vivir sin culpa, que ya os podéis apuntar, ya hay gente dentro. Empezamos el 8 de marzo, todavía queda, pero bueno, para ir ya pues quedan 2 semanas.
para ir ya teniendo las plazas un poco organizadas. Ya hay bastantes personas inscritas y vamos a desenmarañar un poco todo esto. Y pues tanto que tiene la culpa, ¿no? Tiene mucho que analizarse, que reconocerse y que cuestionarnos, ¿no? Que no dar nada por sentado para irnos liberando, que al final es de lo que se trata, de liberarnos para tener un bienestar emocional mayor, o sea, es lo que buscamos, ¿no? Al final todo el mundo lo que quiere es estar bien, estar contento, estar feliz, estar tranquilo, y la culpa nos lo pone difícil, ¿no? Entonces creo que trabajarse la culpa es imprescindible para la salud emocional de de todas. Entonces, en mi perfil tenéis el enlace. Trabajamos 5 semanas, vamos a trabajar a nivel teórico práctico, muy profundos. Voy a dar además estrategias vivenciales para que las tengáis, ¿no? Las pongáis en práctica y las podéis poner en práctica siempre que queráis. Y nada, cuesta 97 euros. Tendremos un grupo de WhatsApp donde interactuamos un montón y tenéis mi acompañamiento de todas las compañeras. Y eso, que merece mucho la pena porque la transformación va a ser fuerte y va a ser sobre todo muy importante para vuestro crecimiento en cuanto a salud emocional y bienestar. Así que os invito a que lo veáis y a que os apuntéis, que vamos a hacer un trabajo súper transformador y de una manera muy cómoda, muy tranquila, muy relajada, sin exigencias. Bueno, nos seguimos viendo por aquí, vamos a seguir hablando sobre la culpa, reflexionando, profundizando y liberándonos, que es de lo que se trata. Un besito.